Buenas noches y pocas bromas. Hoy vamos a hablar de algo que a mí, no sé a ustedes, me parece el tema más importante de nuestro tiempo y de los tiempos venideros. Este episodio del Faro de Alejandría tiene, como todas las entregas del programa, un título, y ese título, lo han visto en la cabecera, es El cerebro, una revolución pendiente. Quizá añado la única revolución pendiente, porque de nada nos sirve llegar a la Luna o poder hablar con un australiano a través de Internet si nuestra conducta y nuestras emociones siguen siendo reguladas por mecanismos cerebrales muy parecidos a los mecanismos cerebrales del hombre de las cavernas. Peor aún, no es que todo ese progreso técnico no nos sirva de nada, al menos en lo tocante a la búsqueda de la serenidad y de la sabiduría, sino que resulta incluso contraproducente y, en cualquier caso, peligroso, porque peligro hay siempre que se pone una bomba atómica en manos de un niño o de un descerebrado. Y, perdónenme la dureza, descerebrado es cualquier adulto que siga siendo, sin causas fisiológicas concretas, un niño, pensando como un niño, comportándose como un niño y reaccionando emotivamente como lo haría un niño ante cualquier estímulo exterior o interior. Por otra parte, abundando todavía más en lo dicho, descerebrado es o está también, en cierto modo, todo aquel que no utiliza al 100% o por lo menos al 90% su materia gris, y eso es lo que nos sucede a todos, o lo que nos dicen que nos sucede a todos, desde Einstein hasta Jack el Destripador y el Bobo de Coria, pasando por mi humilde persona. Quizá yo, por otra parte, esté ahora cargando la suerte, exagerando, es mi deber de antimoderador o de moderador ácrata, y las cosas no sean tan graves como las estoy describiendo. Podríamos empezar el debate por ahí. ¿Es realista o es alarmista la afirmación muy generalizada, pero quizá carente de base científica, yo no lo sé, de que solo utilizamos una mínima parte, un 10 o un 15%, digamos, de lo que sería la superficie, la masa, la materia gris, la capacidad operativa de nuestro cerebro? Lanzo esta primera cuestión a las 6 personas convocadas en el aula magna del Faro de Alejandría para hablar del cerebro y de la posible o imposible revolución, acaso evolución, pendiente que al cerebro se refiere. Esas personas son, a mi derecha, el doctor Rodríguez Delgado, el también doctor Francisco Rubia y el psicoterapeuta José María Doria, y a mi izquierda el doctor Ramón Cacabelos, el también doctor en medicina José Miguel López Ibor y el doctor en psiquiatría Manuel Almendro. Del doctor Delgado, que es un senior en España y fuera de España en lo tocante a las investigaciones relacionadas con el cerebro, tenemos aquí su último libro, La mente del niño, cómo se forma y cómo hay que educarla. Ha sido publicado por Aguilar. El último libro del doctor Cacabelos, director general del Centro de Investigación Biomédica es Eurospes y del Instituto para Enfermedades del Sistema Nervioso Central de La Coruña, es este tratado de neurogeriatría, enfermedad de Alzheimer y otras demencias, publicado por Masón. Francisco Rubia, catedrático de Fisiología Humana en la Universidad Complutense de Madrid, ha publicado en la editorial Temas de Hoy este libro explícitamente titulado El cerebro nos engaña. Veremos cómo y para qué. De José Miguel López Ibor poco hay que decir. Su nombre dice mucho y, por otra parte, él prefiere que se le presente solo como médico, y así lo hago. Los deseos de los invitados son órdenes para nosotros. Tampoco voy a decir nada o casi nada de Manuel Almendro, presidente de la Asociación Española de Psicología Transpersonal, porque es sobradamente conocido por quienes componen la inmensa audiencia de este programa. Y por último, digamos que José María Doria es especialista en técnicas de hipnosis, creador de juegos didácticos de carácter alternativo, experto en alucinógenos y en técnicas de visualización y meditación, y psicoterapeuta transpersonal. Lo dicho, mencioné ya la primera pregunta, no la reitero. ¿Quién pone el cascabel a ese gato? Bueno, hay muchas cosas. Ahora, ¿es cierto que solamente utilizamos el 10%? No. Utilizamos todo el cerebro. Lo que pasa es que lo estamos utilizando muy mal. Así es que lo que yo diría es que hay que enseñar, y ese es el tema fundamental del libro mío, hay que enseñar desde el principio, hay que enseñar al niño a utilizar su cerebro adecuadamente, a utilizarlo bien, y entonces, utilizando
todo el cerebro, pero bien, es como podemos conseguir pues una conducta razonable y civilizada. ¿Algo que objetar, algo en lo que coincidir, algo de lo que disentir? Yo creo que eso es una frase a veces un poco hecha, que no se utiliza todo el cerebro, gracias a Dios, porque si se utilizase todo el cerebro, entonces perderíamos grados de libertad, estaríamos mucho más predeterminados por esa utilización entera del cerebro. Y en el cuerpo humano, muchos órganos no se deben de utilizar al 100%, nada más que se utilizan al 100% en un caso de emergencia, porque si no el corazón puede latir a 150, a 160 latidos, pero lo que debe de latir es a 80, porque podemos necesitar en un determinado momento los 150. Pues al cerebro le ocurre lo mismo, Pero eso quiere decir entonces que en realidad en estos momentos la relación del ser humano con su cerebro en contra de lo que se cree es óptima, ¿o no lo es? No, yo creo que lo que quiere... Bueno, que no conviene utilizarlo al 100%, vale, pero ¿en qué medida lo utilizamos? No, yo creo que lo que quiere decir es que, y el doctor Rodríguez Delgado creo que coincide en el planteamiento, el cerebro lo tenemos que utilizar todo en cada palabra que decimos, en cada expresión. Si no lo utilizas todo, es un caos. Y cada vez que ponemos en marcha el cerebro, tiene que funcionar en su globalidad, es un funcionamiento holístico, y si hay alguna parte del cerebro que no funciona bien, algo va a fallar. Por lo tanto, cada vez que usamos el cerebro, usamos el 100% de nuestro cerebro. Ahora, con respecto al potencial de ese cerebro, claro que estamos utilizando una parte muy pequeñita, y es completamente diferente lo que estamos utilizando cuando estamos haciendo un gran esfuerzo de pensamiento, un gran esfuerzo de concentración, una actividad que requiere concentración y actividad física, a cuando estamos en reposo, cuando estamos durmiendo. Yo creo que esa es la interpretación de lo que han dicho. Aquí intervienen también conceptos éticos, ¿no? Porque claro, ¿qué es utilizar bien el cerebro, ¿no? Lógicamente ahí entramos en un complejo un poquito, diríamos, de lo que es el sistema, ¿no? El cerebro, el carácter sistémico que estás hablando, incluso el carácter holográmico a veces, ¿no? Lo que pasa es que, ¿qué es el cerebro? Claro, ¿qué es el cerebro? ¿Qué es? El cerebro, incluso sin descartar las teorías evolutivas sobre el cerebro. Yo no puedo hablar, como hay algunas autoridades aquí del cerebro, yo soy psicólogo, más bien me he dedicado a estudiar la mente y ver qué relación tiene entre la mente y el cerebro, que no pueden ser nunca separadas, realmente, que no pueden ser nunca separadas. Pero cuando, por ejemplo, se dice que hay el latido del corazón es a 150, no puede latir, desde luego, a 150 durante mucho tiempo, porque eso va a ser absolutamente contraproducente. Sin embargo, hay situaciones en las cuales el estrés produce eso, y no teniendo una opinión negativa sobre el estrés. Por ejemplo, me acuerdo que Celia decía, bueno, pero es que el estrés es bueno, sin estrés no podíamos hacer nada tampoco, porque cuando tú quieres hacer algo nuevo, lógicamente tienes que poner todo el sistema a trabajar. Entonces, ¿qué es el cerebro? Podríamos decir. Es simple y sencillamente un órgano que por sí mismo contiene todos los conocimientos, o es más bien el órgano sintonizador con una serie, podríamos decir, de procesos de conocimiento. No sé si es un poquito compleja, diríamos, lo que yo estoy diciendo. Es decir, hay teorías sobre el cerebro en estos momentos que dicen que en el cerebro no está el conocimiento, sino que lo que se produce en el cerebro, igual que un receptor de televisión, es capaz de sintonizar con diferentes formas de conocimiento. Esto es curioso, ¿no? Porque, bueno, son teorías que demostrable científicamente difícilmente, tal como los que entendemos hoy por Manuel, ciencia. Perdona, si el conocimiento no está en el cerebro, ¿dónde está? Esa es la cuestión. Esta es la gran discusión que hay. Es decir, el conocimiento está dentro del cerebro o fuera del cerebro. Estamos hablando de un problema entre materia y energía. Yo lo dejo ahí para ver qué se puede decir. Bueno, Francisco, vamos a volver a la pregunta inicial, ¿no? Utilizamos todo el cerebro. Yo creo que esta es una opinión muy extendida, pero absolutamente falsa. Naturalmente que utilizamos todo el cerebro. Es decir, si se registra la actividad eléctrica, no se encuentran zonas que estén silentes. Todas están activas. Luego no hay ninguna zona oculta que no esté funcionando. Primer punto. Lo que pasa es que esa opinión está muy extendida por lo siguiente. Porque lo que realmente no sabe la mayoría de las personas es que solamente un 2% aproximadamente de la actividad cerebral es consciente. Entonces la gente piensa que el resto pues no se utiliza. Y en realidad es que la actividad consciente solamente está
moviéndose a lo largo de las distintas funciones del cerebro, pero la inmensa mayoría de las funciones son inconscientes. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y con respecto a lo planteado Manuel, yo no creo que el conocimiento esté fuera del cerebro, porque evidentemente yo no lo he visto todavía, nunca, fuera de un cerebro. Y la división, desde luego, de cerebro y mente es absolutamente absurda a mi modo de ver. Hay que pensar que Descartes separó la mente del cerebro, o mejor dicho, la mente del cerebro, por motivos religiosos. Porque él quería estudiar el cuerpo humano sin tener problemas con la Iglesia. Y esta separación, este dualismo cartesiano ha durado durante siglos y se ha convertido en una rémora, porque nos ha impedido trabajar sobre el cerebro humano como si fuese cualquier otro órgano, que lo es, ¿no? Y desde luego la mente es el producto de la función cerebral, no concibo otra cosa. José María, eres el único que todavía no has hablado. Se podría también contemplar el tema desde qué perspectiva nos estamos dando cuenta. Quizá el darse cuenta o esa conciencia tan ajustada que parece que vivimos, que experimentamos, que es la experiencia final que tenemos, estaría relacionado con que fuera del cerebro, realmente no hay prácticamente nada de lo que codificamos en el escenario teatrero que montamos de la realidad. El cerebro sería una especie de decodificador, finalmente, a través del tálamo, etcétera, de todo lo que llamamos la realidad. Fuera de ahí, fuera de dentro, de ese sitio que hay, realmente ni frío ni calor, parece que no hay sonido, parece que no hay colores, pues parece que en realidad lo externo es efectivamente eso que llamamos mente profunda, universo, totalidad inimaginable, que en definitiva lo que hacemos es ajustar a códigos. Y todo lo que llamamos fijo realidad no es más que un problema de decodificación, sintonía. Quizá en ese aspecto me adhiero un poco a esta línea de... Bueno, esto es una actitud bastante oriental. Sí. Maya, samsara, la rueda de la existencia, Sí. Nada existe, todo es ilusión. Pues sí, Bueno, pero efectivamente, Schrödinger- llego un poco a la Y conclusión. también muy occidental, porque Efectivamente, el doctor Rubia es bastante occidental. Yo iba a decir que no es descodificación, porque parece como si hubiese una realidad independientemente del cerebro. No existe una realidad independiente del cerebro para nosotros. No puede existir. Sí. Es decir, la realidad que nosotros consideramos como tal, independiente del cerebro, no existe como tal. El cerebro que está creando esa realidad. Y por tanto, el considerarla algo independiente del sujeto me parece absurdo. Bueno, yo tú, estoy de acuerdo con Francisco eso. Rubia, dices, estoy leyendo el segundo párrafo de la contraportada de tu libro, que viene al caso, dices, los productos más excelsos de la mente, como el arte, la literatura o la música, no son sino consecuencia de la relación de nuestro cerebro con el entorno. Así ocurre con otras construcciones de la mente. La misma idea de Dios, los mitos, los arquetipos, no son más que respuestas a los estímulos del medio, a la necesidad de adaptarse a él. Para conseguir el objetivo supremo de sobrevivir, el cerebro crea ilusiones, falsedades que el individuo considera reales, pero que no son otra cosa que hábiles estrategias para vencer en la lucha por la vida y perpetuar la especie. Me parece esta una buena base para la discusión. Creo que el doctor Delgado antes... Bueno, es que luego hay te dos paso la cosas que palabra. yo creo que hay que aclarar, porque quizá ni siquiera aquí tenemos una opinión adecuada. Es que el cerebro, que son neuronas, no señor. El cerebro, además de las neuronas, el cerebro neuronal, tiene la glía, que no será de importancia. Yo en mi libro de hoy nada menos con un capítulo a la glía. Y yo creo que al mismo tiempo que cerebro neuronal, hay que hablar del cerebro glial, microglía, oligodendroglía, qué sé yo. De manera que hay una relación directa entre la estructura material del cerebro y las manifestaciones. Y entonces... Pero, doctor Delgado, perdona, ¿qué Sí. es la glía? Dinos qué es la glía. La glía, pues hijo, hasta hace poco se decía que la glía era el armazón de sostén de las neuronas. Falso. La glía son neuronas. Digo, no, perdona, ves tú, hasta yo me equivoco. La glía son células que existen en el cerebro tan importante o más que las neuronas. Así que yo creo que tenemos que estar todos hablando del cerebro neuronal y del cerebro glial. Uno funciona en milisegundos, el otro funciona en segundos. De manera que la enseñanza probablemente depende más de la glía que de las neuronas. Esto hasta hace poco
no se aceptaba, ni se conocía. Otro problema importantísimo es, en relación con lo que tú dices, la materia y las manifestaciones. Vamos a ver, en las cintas que probablemente están impresionando por ahí, ¿qué es esa cinta? Materia. Sin materia cabe concebir la música, el arte. Pues no, señor. La materia es la base material, pero, señores científicos, no sean ustedes materialistas, sino dualistas, tampoco. Pero hay que saber que hay una realidad material, que tú estudias muy bien, que yo he estudiado también mucho, base material de funcionamiento de las neuronas, cuidado, y de la glia también, de neuronas, o sea, de las células cerebrales, y esa es la base material de algo que no es material, que son el arte, la música, la poesía, las sensaciones. Eso no es material, pero necesita una base material. Así que mi consejo sería, número 1, recordar que hay un cerebro glial. Número 2, recordar que hay una base material para las manifestaciones no materiales. Y entonces empezaremos a comprender este misterio, que no es tan misterio, sino algo que empezamos a descubrir y que está en el futuro del hombre nuevo, el hombre neuronal y glial, que podrá ejercer funciones maravillosas en un futuro próximo. Señores científicos, no sé si materialistas o no, monismo o dualismo, that is the question. That's right. Yo soy mucho más primitivo en el planteamiento y yo creo que el análisis lo podemos hacer a diferentes niveles. Vamos a ver, desde el punto de vista de la genética, tenemos que ser hombres de nuestro siglo y está muy bien utilizar la historia para ir recomponiendo la realidad presente. Pero si analizamos el cerebro, por ejemplo, desde lo más primitivo, que es la propia estructura, el propio cerebro, desde que empieza a desarrollarse hasta que madura en el útero de la madre, recapitula la filogenia. Es un concepto antiguo, predarwiniano. Por lo tanto, ahí estamos recogiendo una historia biológica en la propia estructura del cerebro. Al mismo tiempo, el cerebro es la recolección de toda la genética de nuestros antepasados. Por lo tanto, en la materia del cerebro, intrínseca a esa materia, ya viene acumulado un conocimiento que está escrito en nuestros genes. Y luego, en la medida en que ese cerebro desarrolle su potencial, pues entonces pasamos a la otra dimensión, a la dimensión de lo que ese cerebro puede fabricar. Y una vez que el cerebro lo fabrica, ya es otra historia, porque ya pasa a una nueva dimensión, que es la del arte, es la de la música, que queda ahí fuera del cerebro, para que otros cerebros lo capten, pero una pieza arquitectónica, un libro, eso ya no es cerebro, lo fabricó un cerebro, pero ya está fuera del cerebro. Por lo tanto, esa materia del cerebro primero reúne toda una filogenia genética, morfológica, estructural y de conocimiento de toda la evolución que nos ha llevado hasta lo que somos hoy. Ese cerebro es esencial, esa materia es esencial para fabricar otras cosas mucho más sublimes, que van desde el pensamiento a la plasmación de ese pensamiento en arte, y luego estamos hablando de otras cosas, cuando yo creo que hay cabida para casi todo. Probablemente porque estemos hablando del cerebro y sería bueno a lo mejor hablar de los cerebros, por así decirlo. Porque antiguamente se hablaba del encéfalo y luego ya el cerebro tiene unas connotaciones un poco distintas. Y aparte que es que el cerebro, en el sentido que se está empleando aquí, tampoco se puede entender sin el cuerpo. Es decir, un cerebro, solo cerebro, y sin que tengamos cuerpo, no se puede entender, porque es algo mucho más dinámico. El ser humano es mucho más dinámico, el ser humano vivo, como decimos los psiquiatras, el sentido que tenemos del cuerpo vivo, de la corporalidad, de lo que somos, de nuestras imágenes, y probablemente es muy distinto el cerebro realmente vivo, que no el cerebro que estudian los anatomos, los catedráticos de anatomía, y no se puede entender ni el cerebro sin el cuerpo, ni se puede entender el cerebro sin las circunstancias que le rodean a uno. Porque entonces sí que pueden surgir trampas en
en el sentido estricto de la palabra, y trampas muy sorprendentes. Es decir, igual que se tiene un miembro fantasma, y lo explico cortito, a un señor que le duele mucho la mano, le cortan la mano y tiene la imagen de la mano, y no es debido a la lesión que hay aquí en los últimos nervios, sino es debido probablemente, o seguro, a un mecanismo cerebral, pues se crean campos fantasmas visuales. Es decir, yo tengo un campo visual, yo veo hasta aquí, por aquí veo menos, pero en determinados momentos, por determinadas lesiones, me estoy creando un campo fantasma visual. Lo cual hace que sea muy complejo saber lo que es el cerebro si no se sabe bien lo que es el cuerpo, si no se sabe el funcionamiento del cuerpo y si no se sabe lo que es la cultura y lo que nos rodea. Bueno, me parece que Manolo Almendro quería... Bueno, o sea, es cierto lo que él dice, cerebro, cuerpo, realidad, es que lógicamente son inseparables, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, a veces tenemos que hablar de parcialidades para poder enterarnos un poco, ¿no? Bueno, por cierto, ya que dices parcialidades, Karl Pribram sostiene que el cerebro es holográfico, y no solo que la parte está en el todo, como es natural, sino que el todo está también en la parte. Es que ahí, vamos a ver, ahí donde yo quería ir. Vamos a ver, yo llevo 5 años, casi 6, ya investigando sobre las teorías del caos, que me interesan muchísimo, sobre todo para superar los dualismos, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de cerebro o cuerpo y realidad, también estamos hablando de mente. Y entonces, digamos, dualismos, no dualismo. Yo creo que eso es un punto fundamental, es decir, cómo surge la mente entonces de lo que es el cerebro, la mente de la materia realmente, algo que es tan diferente. Entonces, un momento, el dualismo también procede del cerebro. Es decir, hay una zona... ¿Y el cerebro de dónde procede? No, pero déjame que termine con el primer argumento. Hay enfermos en donde una lesión cerebral hace que se olviden los antinomias. El enfermo ya no distingue conceptos antagónicos. Luego hay una parte del cerebro que está permitiendo la visión dualista del mundo. De la misma manera que hay otra parte del cerebro que permite una visión global o holística del mundo. Luego, el dualismo no es más que un producto del cerebro, al igual que todo lo que nosotros llamamos realidad. A ver, yo no soy categórico ni pretendo serlo, desde luego, y menos en este tema, ¿no? Desde luego, una teoría que niegue la mente no tiene más credibilidad que una teoría que niegue el cerebro, eso está claro. Es decir, hay dos realidades. Yo creo que lo que es absurdo es entrar a estas alturas de la historia. A algunos nos parece un poco ridículo y una pérdida de tiempo entrar a discutir ese dualismo. Yo creo que el cerebro como sustrato de todo es algo incuestionable. Yo estoy totalmente de acuerdo lo que pasa es con Paco Rubio en que es que no hay otra forma de concebirlo. Ahora, que lo queremos montar con fines didácticos, explicativos, lo que sea, me parece muy bien, pero es que es retroceder. No podemos retroceder conceptualmente en ese sentido. Es que todo nos arrastra en otra dirección, ¿no? A ver, negar el cerebro y negar realmente que es el sustrato de lo que está pasando ahí, eso es innegable. Ahora bien, el problema con el que nos encontramos es con el determinismo a la hora de entrar en el cerebro. Porque esa posición que tú estás manteniendo es fácil caer en el determinismo. No, para nada. Para mí, yo para como nada. lo veo... Es un prejuicio inaceptable. Sí, yo no estoy de acuerdo con ese prejuicio. Pero por eso decía de acuerdo yo que tú puedes... Pero por eso digo yo que ubiquémonos en la realidad, y si queréis meter la genética la metemos, porque además me apetece que la metamos. Bueno, pues métela. Mira, el primer concepto erróneo es pensar que la biología es un ladrillo y que los genes son las cuentas de un rosario. Totalmente. La propia genética, el propio genoma está en diálogo permanente con el entorno. No podemos separar una cosa de la otra de ninguna manera. Incluso el propio psicoanálisis, a través de la palabra, tú puedes estar induciendo modificaciones en tu propio genoma. Y Eric Kandel ha sido uno de los primeros en investigar biológicamente, molecularmente, los mecanismos de la ansiedad desde una perspectiva genética, morfológica y bioquímica, para explicar que tenemos que acabar con esa vieja disputa. Yo desde luego nunca estoy planteando la discusión mente-cerebro, no he entrado la conciencia todavía, porque imagínate si además entro ahí ese tema. Lo que sí quiero decir... La conciencia la meteré yo en las partes sucesivas del programa. La pregunta, ¿qué es más importante, la herencia o el medio ambiente? Cuando en realidad el cerebro es un producto de la interacción de ambos. Sí. Es una discusión totalmente yo inútil. creo, de todas maneras... Bueno, lo ha dicho él, López Ibor, clarísimamente.
¿Cómo se puede concebir un cerebro sin cultura? Por supuesto. Cuando el cerebro ha creado una cultura que los animales no tienen, y por eso tenemos un cerebro distinto. Sí. Porque yo es que, si me dejáis, termino con la frase que estaba ahí diciendo. Termina con la frase. Exactamente. La cuestión era, la discusión estaba, cuando yo empezaba a hablar de la mente y el cerebro, no era para terminar ahí realmente, ¿no? Y yo estuve durante todos estos 5 o 6 años leyendo mucho sobre gente, estábamos hablando al principio casi de Popper, ¿no? Cuando habla de su mundo 1, de su mundo 2, en fin, que es casi prácticamente un clásico en la materia, ¿no? Entonces, lo que yo me había dado cuenta es que efectivamente el problema mente-cerebro está en montones de libros, es decir, epistemólogos súper importantes como Bunge, etcétera, que Rodríguez Delgado supongo que lo conocerá porque también Mario es de su Bunge época. es monista, Sí, totalmente, monista y materialista. Quiero decir, yo me había dado cuenta que había esta gran discusión entre eso. Entonces, yo me doy cuenta de que la solución al planteamiento que tú estabas diciendo del dualismo, que efectivamente yo no quería entrar en depositar categóricamente ese problema como si fuera la solución de la charla nuestra, por supuesto, sino que curiosamente nos encontramos con una persona que es un físico, como es Prigogine, que es el que da realmente una respuesta importante al dualismo, y es que habla de que mente y cerebro, mente y materia, energía incluso y materia, son procesos autoorganizativos de la propia realidad. Y esto para mí es un concepto muy importante, porque no entramos en dualismos, sino en multiplicidad, si acaso. Es decir, es enormemente complejo, la realidad es enormemente compleja, y resulta que serían estados sistémicos realmente de la propia materia. Pero yo tengo una pregunta. ¿La materia crea? Y es una pregunta que yo la hago escuchando un poco a los mundos indígenas, que pensamos que no saben nada. Dicen los mundos indígenas, con los cuales yo en el Amazonas trabajo desde hace muchos años, diríamos, definiéndolo de alguna manera para que lo podamos entender, la materia no crea, o el cerebro no crea, el cerebro media, que es, ahí lo dejo. José María el tema, sí, por ser muy simplista, porque la tentación de... Tenéis 2 minutos antes de la publicidad. Alejados. Es algo así como dice el dicho sufi, el que tiene en la frente un martillo no ve más que clavos. Es decir, esa dualidad que estamos manejando entre si el cerebro es un asiento de una suprarrealidad y en consecuencia es un medio que crea realidad siempre subjetiva, evidentemente, o es simplemente el arte y la belleza que comentamos, un epifenómeno de una estructura material, genética, conformada, de acuerdo con la supervivencia de todo un organismo, psicocuerpo final. Serían temas como a tener en cuenta, pero el tema que a mí más me conmueve es en realidad si algo que impulsó al Big Bang hasta llegar hasta aquí, y que hace que el azar no exista, porque la obra de Shakespeare no es un cóctel de letras en que en el sentido han caído en esa obra o en la obra de Wagner o cualquier artista o creador, si esa energía fundamental inteligente que organiza el universo codifica a través de nuestro cerebro una experiencia subjetiva que nos toca soñar, por ejemplo. Doctor Delgado. Yo creo que hay una cosa que estamos dejando fuera. Una pregunta muy directa para Ramón Cacabelos. Oye, ¿eres una rana o eres un ser humano? Se supone, fíjate, que digo, a lo mejor pasamos por allí, claro, y ahora estamos aquí. Bueno, pero estamos aquí. Es que yo creo que estamos dejando fuera de esta charla tan agradable un tema fundamental. Yo no soy una rana. Yo tengo entonces algo diferente que me caracteriza como ser humano. ¿Y qué es eso? Música, poesía, lo que queráis. ¿Y eso qué es? ¿Y cuáles son los sustratos anatómicos de todo ello? ¿Es una realidad o no? Que yo no soy una rana, pues claro, es una realidad, ni Ramón tampoco. Entonces, ¿y por qué no? Yo creo que esto es fundamental para que aquí intentemos aclararlo y para que nuestros oyentes comprendan. Si no sois ranas, si sois seres humanos, ¿cuál es la diferencia? ¿Está en el cerebro? Pues claro que sí. ¿Y dónde en el cerebro? Esa es la gran pregunta que yo creo que está todavía por resolver, de como tú decías, la gran pregunta que está todavía por resolver. Fíjate, estamos aquí hablando de cosas maravillosas, pero nadie habla del tema que yo creo que es fundamental, y es lo que es fundamental en los seres humanos. Es precisamente lo que no es ni materia, ni neuronas, ni siquiera glía.
Bueno, yo confieso que a mí desde el punto de vista de la audiencia, de ganar audiencia, me hubiera encantado, doctor Delgado, que tanto tú como el doctor Cacabel fueseis ranas y no seres humanos en esta ocasión. Pero en fin, bromas aparte, todas estas preguntas se quedan para después de la publicidad. Bueno, pues yo... Segunda parte del Faro de Alejandría. Estábamos hablando del cerebro y de sus misterios con 6 psiconautas. No hace falta repetir sus nombres. Lo que yo sí creo que hace falta, llegados a este punto del programa, es intentar ser, por cortesía hacia los telespectadores, un poco didácticos. Tú has dicho antes, doctor Cacabelos, que cada vez que utilizamos el cerebro estamos utilizando todo el cerebro. Bueno, sin embargo, eso choca también con una idea muy extendida que tiene la mayor parte de la gente, y es que las diferentes partes del cerebro rigen diferentes funciones, no sé, la inteligencia, la ética, la memoria, el dolor, la alegría, el amor, el sexo, lo que sea, que se corresponde con determinados lugares del cerebro. Entonces, un poco en función de esto, a mí me gustaría que alguno de vosotros, o varios de vosotros, explicara con brevedad la anatomía, la morfología del cerebro. Por lo pronto, parece ser que hay 3 partes fundamentales, que serían la amígdala, lo que se llama cerebro reptiliano, una posterior, que es el córtex, que sería la propia de los mamíferos, y otra posterior, que sería ya la propia de los seres humanos, que sería el neocórtex. No sé si esto que acabo de decir es muy correcto o no. Bueno, primero el cerebro evoluciona, como ya insinuamos antes, a lo largo de la escala filogenética de las especies, y cuanto más sofisticado es el individuo portador de ese cerebro, o a la inversa, cuanto más evoluciona la especie, más complejo es ese cerebro. De tal manera que a medida que la sofisticación de la especie portadora de ese cerebro progresa, la corteza cerebral se hace más compleja también, más desarrollada. Pero yo creo que lo importante es tener en cuenta 2 cositas. El cerebro, por supuesto, que está especializado. Es decir, hay áreas del cerebro especializadas en esa descodificación de la visión, de la audición, de los sentidos. Hay áreas especializadas en el procesamiento de informaciones de otra naturaleza, sean somatosensoriales, sean táctiles, etc. Todo lo que tiene que ver con la sensorialidad. Esas áreas transfieren la información a otras áreas de más nivel para manipular de alguna manera la información, y a medida que la información es más sofisticada, que se acerca, digamos, al pensamiento, a la memoria, a lo que llamamos más intelecto, cada vez se va haciendo más holístico el cerebro, hasta el extremo, por ejemplo, que Lashley se pasó 25 años de su vida intentando buscar dónde era la sede de la memoria y nunca la encontró, porque la sede de la memoria es todo el cerebro. Por lo tanto, el cerebro tiene áreas de especialización, determinadas partes del cerebro sirven para una cosa concreta, pero desde ahí la información, a medida que se va haciendo más sofisticada, a medida que se va elevando la, digamos, categoría de la información, o integrando toda esa información en un pensamiento, en una idea, en un concepto, para luego traducirlo en algo expresivo, como puede ser la música, el arte, la palabra o lo que sea, entonces cada vez el cerebro va siendo más holista. ¿Eso quiere decir, en palabras pobres, doctor Cacabelos, que en lo relativo al cerebro la función crea el órgano? Pues no lo sé, no lo sé. O que el órgano se va modificando a medida que las funciones se van modificando. Yo, la impresión que yo tengo, y que podríamos tener un poquito de la experiencia neurobiológica, es que el desarrollo de la entidad cerebral sin duda viene muy influida por los estímulos que le llegan del ambiente. Y puede que la propia evolución de las especies no tuviera sentido si no fuera por eso. Es decir, no evolucionamos desde dentro, evolucionamos adaptándonos a lo que nos llega desde fuera. Por eso decía antes que no tiene sentido la dialéctica, decir qué es más importante. Claro, lo endógeno que lo exógeno. Todo está en equilibrio, y del resultado de ese equilibrio a lo mejor viene la normalidad y el buen desarrollo. El doctor, no me gustaría que se quedase la impresión para nuestros oyentes que hemos ganado en todo. En la evolución del cerebro unas cosas se ganan y otras se pierden. Hemos perdido velocidad con respecto a otros animales, hemos perdido visión con respecto a muchos monos, hemos perdido olfato con respecto a los roedores, etc. Es decir, que evolucionamos en determinadas funciones cerebrales, pero no en todas. En otras perdemos. Porque es que si evolucionásemos en todas, el cráneo no podría albergar el tamaño que tendría que tener el cerebro. Luego, lógicamente, hay una adaptación
Eso por una parte. Y después, en segundo lugar, la función crea el órgano. Hay una relación muy estrecha entre la estructura y la función. Inseparable. Nosotros la dividimos, pero la dividimos, vuelvo a repetir, porque nuestra capacidad analítica divide las cosas en sus contrarios. Pero eso no es la realidad. La realidad es una unidad. A ver, había una cosita ahí de lo que habéis dicho vosotros dos que me hace pensar, lógicamente, ¿no? Pero me ronda el cerebro mío, no sé si me engaña o no, me ronda también una cosa que había dejado anteriormente, que era un poco el enfoque determinista que muchas veces se da del cerebro. Yo lo voy a dejar ahí y quizás lo retomemos en otro momento, porque muchas veces cuando yo escucho hablar del ambiente, parece que estoy escuchando hablar de un ambientador. Es decir, de un ambiente absolutamente plástico, plastificado, no de plástico, sino plastificado. Pero cuando, por ejemplo, el doctor Cacabelos y ahora Francisco estabais hablando de las funciones superiores, ¿no? Es una de las cosas que nosotros hemos trabajado en California y demás, diríamos en la dirección de psicología que a mí me interesa trabajar, es sobre una cosa que se viene a llamar los estados no ordinarios de conciencia. Es decir, efectivamente existen estados ordinarios de conciencia que quizás podía ser explicado muy bien por las autoridades que tenemos aquí en la cuestión, diríamos, de la fisiología cerebral, etcétera, etcétera. Pero cuando aparecen esas funciones, esos estados no ordinarios de conciencia, esos estados que a veces se les llaman espirituales, no quiero meterme en los fenómenos religiosos, a pesar de que el DSM-4 está hablando ya de una manera respetuosa sobre eso, es ¿qué pasa entonces en el cerebro? Cuando se producen funciones, yo he preguntado, ¿no?, a veces a neurólogos, oye, ¿qué parece? Pues se produce una alcalosis en la sangre y tal y cual, pero a partir de la alcalosis de la sangre, con el LSD, ciertos procesos, productos químicos que los indígenas toman, o como ayahuasca. A través de la meditación. O a través de la meditación. Sí, lo que yo quiero sustancia. decir, yo estoy investigando sobre eso y parece ser que los neurólogos que estaban un poco interesados por el tema decían que tenían más importancia para estos estados transpersonales, que también se le llaman, las zonas subcorticales. Es decir, ¿qué explicación daríais? Porque en tu libro hablas precisamente de que tal vez podría haber un soporte cerebral de la experiencia de este tipo, pero ¿o no? No tal vez, seguro. Ya. Te voy a referir pero dices algo al respecto, tocas el tema, quiero decir. Un experimento que no está mencionado en el libro. Vale. Un psicólogo canadiense de la Universidad Laurentiana en Ontario se ha simulado con campos magnéticos el lóbulo temporal derecho y a pesar de ser agnóstico, refiere que por primera vez ha sentido la presencia de Dios. Luego hay una estructura en el cerebro que permite lo que yo quiero los decir, éxtasis ya voy a lo que decía antes. Cuando hacemos un PET en los pacientes con esquizofrenia, detectamos perfectamente las zonas dependiendo de que sea una alucinación visual o una alucinación auditiva. Pero una cosa, por lo tanto, es que, bueno, estamos hablando de lo mismo de antes. Es decir, yo creo que el tema tenemos que simplificarlo. Vamos a ver. Si no conocemos todavía con precisión científica, entendiendo por ciencia la capacidad de medir razonablemente, si todavía no entendemos con cierto sentido común y cierta elementalidad los procesos fisiológicos más elementales, todo lo que digamos de lo que se escapa de las funciones más corrientitas del cerebro es la interpretación que nosotros queramos hacer, poética, novelesca, filosófico, lo que sea, que es la forma que, por fortuna, tiene nuestro cerebro de poder interpretar lo que no entiende. Y esto es lo que nos está pasando, es decir, entendemos todavía tan poco del cerebro que lo estamos interpretando. Es decir, interpretamos lo que no entendemos. Vamos a ver, pero yo que podemos perdona un hablar, momento, Manuel, que es que si no se me va a olvidar, yo Venga. quería hacer una pregunta al respecto de lo que acaba de decir Francisco Rubia. A mí esto me interesa mucho. Tú has dicho a través de ese experimento, no mencionado en tu libro, que actuando sobre el lóbulo derecho del cerebro, Lóbulo temporal. Lóbulo temporal, la persona, el paciente ve a Dios. Exacto. Ve a Dios, o en vez de Dios vamos a decir lo luminoso, lo espiritual, en fin. Bueno, eso generalmente, una afirmación como esa, podría, y de hecho es utilizada por las personas de nuestro tiempo para decir Dios no existe. Sin No, embargo, porque se puede interpretar igualmente. Es decir, también se podría interpretar en el sentido de que esa es la parte del órgano del cerebro que está en nosotros precisamente para que podamos entrar en contacto con lo luminoso, ¿o no? Es que si no, no hay experiencia luminosa. Si no hay un sustrato material en el cerebro, esa experiencia no puede existir. Es decir, Una persona sin cerebro no tiene esa podría experiencia, no conocerla. puede tener. una persona que tuviese una genesia de todos los lóbulos temporales, pues evidentemente no puede tener esa experiencia, ¿eh?
Eso está Ya, claro. pero claro, la pregunta es que esa experiencia dependa del lóbulo temporal no significa que la experiencia sea falsa. Dependa. Que sea una Vamos a trampa, ver, que sea un engaño, que sea una ilusión. Lo que le está diciendo es que cuando se tiene esa experiencia, está funcionando el lóbulo temporal. Y que desde el punto de vista de un experimento, si hacemos funcionar ese lóbulo temporal, aparece esa experiencia. Lo cual no quiere decir nada más que Bueno, exclusivamente como eso. se entere Boitila, convierte a todos. No, Fernando, esto es no, un tema muy viejo. porque la Esto es un tema experiencia muy viejo. no tiene nada que ver con la creencia. Claro. Son cosas distintas. No, pero Es- hay una consecuencia muy importante. Bueno, y pero es la quien cree en espiritualidad. aquello que está experimentando no está creyendo, está conociendo. Bien, pero ya ahí entramos. Después- es decir, lo que los médicos y los que nos dedicamos al estudio del cerebro cada vez somos menos deterministas. Es decir, llega un determinado momento que se nos mezclan las cosas, se nos mezclan las fronteras. Eso es correcto. Y Eso está entonces muy no bien. sabemos, no queremos pasar de ahí porque si no, no estaríamos haciendo ciencia. Lo que sí que sabemos hoy en día, y lo saben expertos, no digo como José María Rodríguez Delgado, que ha hecho de todo en el cerebro de todos los animales habidos y por haber, o lo que dice Cacabelos, el estudio del envejecimiento del cerebro nos enseña multitud de cosas sobre el desarrollo del cerebro. Así es. Sí, yo hablaría desde el estado de gracia, porque como estado transpersonal, que efectivamente coincido plenamente de que cuando se experimenta, que no es producto de la memoria y en consecuencia de las creencias, no es una fotocopia de un más de lo mismo, cultural o en definitiva informático, que hay una experiencia luminosa de totalidad, de unidad, que podríamos decir, y para entrar en ese estado de conciencia, que finalmente es un estado de conciencia activado por la activación de esta parte subcortical, se puede entrar de varias formas. Es decir, que el ayuno, el sexo Sagrado, transmutado, tántrico, taoísta, el la yoga, soledad, la situación la límite, meditación, la hipnosis, un estado de exaltación, que siempre nos va a llevar a una reflexión sobre si el cerebro determina o en realidad hay algo mucho más grande y global, y no hablo de un determinismo pequeñito, que parece que no se puede decir a poco que se piense, y que si entramos en un nivel de percepción de la realidad, vemos que las cosas, los átomos, los gluones y los otros, aunque las leyes que muevan estas mini partículas no sean conocidas y casi son intuitivos en su aparición y en su movimiento, pertenecen a otro reino mucho más amplio, que es lo que llamaríamos Dios, y que es lo que llamaríamos inteligencia universal o espíritu. Este misterio con mayúsculas que hace que las cosas se organicen y se muevan, y el cerebro sea la consecuencia final del movimiento ese. A ver, ¿cómo veis esto? Que es una propuesta ambiciosa. Todos sabemos lo que es, y es muy difícil de definir lo que es el yo, pero todos sabemos lo que es nuestro propio yo. Bueno, pues sin cerebro no hay yo. No, pero es más, el yo no existe en realidad, es ilusión, es maya, como dicen los orientales, porque no hay una sola parte en el cerebro en donde sea una central control de todas las conductas, no existe, no se ha encontrado. Pero es que yo no estaba hablando de yo. Del yo, en el luego el yo es una sentido- construcción cerebral. ¿Tú crees que el cerebro es la sede de la identidad? Exacto. Sí, claro, Pero por vuelvo a supuesto. insistir en lo que dije al principio. Yo no puedo entender el cerebro si no está unido al cuerpo. Es decir, hay que entender el cerebro, desde mi punto de vista actualmente, como algo que está unido al cuerpo, que no hay cerebro sin cuerpo, porque establecer el dualismo ese que se establecía antes entre alma y eso, lo que hizo Descartes fue retrasar la evolución del ser humano y la ciencia enormemente. Pues yo creo que actualmente puede existir la tentación esa, es decir, de introducir otros dualismos. No existe cerebro sin cuerpo, no existe cuerpo sin cerebro, y hay
Bueno, pues Ni tampoco según espíritu. ni tampoco Pues, espíritu. ni tampoco espíritu Ni sin tampoco cerebro. espíritu. Yo no Ni sé, tampoco espíritu. doctor López Ibor, si tú, el doctor Cacabelos, y el doctor Delgado, y el doctor Rubia, estoy seguro de que José María Doria y Manolo Almendro sí, habéis practicado eso que en Oriente, no en Occidente, se llama meditación. Cuando uno practica la meditación, uno de los frutos, yo creo que inmediatos y generales de esa meditación... Podemos ser agnósticos, pero pensamos y de vez en cuando No. meditamos. Ahí Fernando. vamos, no, doctor Cacabelos. Yo me refería a que en Occidente todo el mundo confunde la palabra meditación con el pensamiento, cuando es todo lo contrario. en eso tienes Es toda la la razón. tentativa de detener la actividad cerebral, lo que es la meditación. A eso me refería, ¿no? Bueno, cuando uno medita de esa forma, intentando detener la actividad cerebral, inmediatamente se da cuenta de que su yo no está en la mayor parte de las cosas que hasta ese momento había creído que estaba su yo. Por ejemplo, no está ni siquiera en el cuerpo. Y de hecho, si a ti te cortan un brazo o te cortan una pierna, tu noción de yo sigue intacta. Pero Pero, si no te- está ni siquiera en la mente. Fernando, Eso se descubre en la meditación. Pero si te El cortan yo la no es cabeza, mente. si te cortan la Ah, no, cabeza, claro, es que entonces ni no hay tienes- yo, claro, entonces ni no hay tienes- meditación, no tienes folio para ni escribir, hay nada. claro. Pues entonces centremos Tenía el Bueno, tema. vamos a centrarlo. Si os Tenía parece, razón en una os digo cosa. lo que dice Vamos a ver. Ken Wilber y luego ya El os yo- repartís la tarta. El yo no está ni en el cerebro ni en el cuerpo, porque es probablemente una construcción. Y eso se ve muy bien en la mirada. Yo cuando estoy mirando a la cámara, probablemente mi yo se traslada dentro del objetivo, adentro de la cámara, como cuando estoy en el teatro y me interesa la obra de teatro, mi yo no está donde yo estoy sentado, sino que está en la escena. O sea, que eso es verdaderamente eso es una construcción y es así. Lo que pasa es que es un concepto que sirve para intentar adentrarse a lo mejor en el funcionamiento del cerebro. Es evidente. La meditación trascendental, pues si se hacen estudios neurofisiológicos, se ve que hay unos cambios evidentísimos. Unos cambios evidentísimos. Parece ser incluso que la actividad cerebral medida en trance de meditación profunda pues desciende muchísimo. Por supuesto. El cerebro y el cuerpo están tan unidos, como dice, por ejemplo, López Ibor, que en clínica hay veces que aparecen fenómenos, estamos hablando de una clínica a base de la palabra, sino con activaciones y demás, en las cuales a veces un golpe en una pierna vivido en un momento determinado es capaz de traer una memoria del pasado con respecto a un suceso importante y traumático que estaba relacionado con un golpe en el cuerpo. Eso es importantísimo. Pero yo centrando el tema por lo que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, Rodríguez Delgado decía, es que el cerebro no solo es neuronas, no es solo glía, etcétera. Lo que no nos dijo qué es, pero bueno, ahora iríamos allí, ¿no? La cuestión está, por ejemplo, una cosa es, el doctor Cacabelos decía, vamos a lo razonablemente y científicamente. Pasa que sí, correcto, ¿no? Pero también está bien soñar un poquito con lo que puede venir realmente. Y entonces me explico. Pero yo para eso necesito una estructura y una función normal. Sí, pero tenemos sillas y estamos aquí, quiero decir. No, pero tenemos que ir por esa ruta. Es decir, para llegar a lo que hoy es nuestro cerebro, no la rana, que luego se convierte en príncipe, como tú decías en el descanso, tenemos que tener una historia, tenemos que tener una acumulación de experiencias, tenemos que tener la influencia del medio para que pasemos de ser peces o gusanos, como es la estructura de nuestro cerebro en los primeros días de desarrollo, hasta lo que hoy somos, y dentro de un contexto de normalidad, dentro de esa integración, no solamente en el cuerpo, sino en el equilibrio del entorno. Pero vamos, hablamos que... Ahora, con todo eso normal, pongámonos a soñar, Vale. a hacer buena música y a hacer otras cosas, pero es que, vamos a ver, eso se puede hacer, vamos a ver. Es decir, es correcto lo que estás diciendo, pero no nos quedemos solamente en ese listón. Vamos a ver que también trabajamos con estados no ordinarios de conciencia. Yo trabajo con eso. Yo estoy totalmente convencido. Perdón un momento. yo Perdón un momento procuro que termine. trabajar lo mínimo posible Ya. con esos estados. Sí, pero porque tu trabajo no es el mío, ¿me entiendes? Hombre, Por yo eso creo somos que diferentes. cuando pensamos, si no cuando aburriríamos estamos- al personal, si pero todos yo creo que diríamos cuando, lo mismo. Cuando pensamos, cuando razonamos, cuando el criterio, por ejemplo, que decía Paco antes, del 2% de conciencia, pues yo no sé hasta qué punto también eso está bien medido. Pero lo que quiero decirte es que la realidad cotidiana... Pero si dentro la de realidad si- cotidiana de la es el simpleza- estado no ordinario de conciencia, cuando aparece la muerte de un ser querido, cuando a uno le aparece un poema, cuando uno se enamora, uno está en un estado no ordinario de conciencia. ¿Y por No, qué? ¿Por qué? Cuando te Pregúntaselo muere aquí. alguien, cuando te muere, ¿Por qué no? ¿por qué estás en un El estado- mundo de los sentimientos nos lleva a un estado no ordinario de conciencia. Yo creo que eso es totalmente. Los gallegos no. Yo creo que bueno, eso los está gallegos no, Yo creo perdona, que eso es un perdona. eufemismo que No. nos hemos creado. No, eso son palabras para designar una cosa a la que quiero yo llegar. Termino. Sí, termina y llega. Y Porque luego, habéis doctor estado hablando de una cosa que un biólogo
hablando de los nuevos paradigmas. Y los nuevos paradigmas parten de criticar al sistema métrico, podríamos decir, de lo que se llama el materialismo científico. ¿De acuerdo? Ahí nacen, con la cual hay biólogos, hay neurólogos, hay psicólogos, etcétera, y que, bueno, pues sirve para alegrar la vida también hasta a los gallegos, ¿eh? Entonces, la cuestión sería la siguiente, es decir, lo que habla, por ejemplo, este biólogo con los campos morfogenéticos, y con lo que le decía Rubia Vila tiene razón, o tiene relación, perdón, era de que el sustrato material es innegable. ¿Quién va a negar la materia? Si al final lo que estamos haciendo es un proceso de evolución de la materia. Estamos ahí, así hay orientales como Aurobindo que lo dicen, que en realidad la clave de la vida es la evolución de la materia, y es un meditador. Yoga de las células. Eso. Entonces la cuestión está en que la materia, bien, pero solo la materia. Porque, ¿cómo es posible que, como decía Rubia Vila, que desaparecida la materia, creo que estabas hablando del hipocampo o no sé qué, también se da una experiencia de tipo luminoso con N, para que no me lo tenga que repetir Fernando, ¿no? Es decir, entonces este hombre dice que en realidad el cerebro está en la materia, por supuesto, y se explaya sobre teorías sobre la memoria, que es bastante también discutible sobre dónde está la memoria, y lo que habla realmente es que hay una especie de sintonizadores que producen resonancias mórficas. Claro, a la hora de preguntarle a este biólogo, que al principio en la revista Nature lo pusieron como si fuera el rey de la biología, y después decían que había que quemar las teorías suyas y tal y cual como en la época medieval, es que la pregunta es si es más que las neuronas, hablando de lo que decía Rodríguez Delgado, más que la glía, este biólogo podía tener razón de lo que hay, de que dentro del cerebro, el cerebro son soportes de sintonizadores energéticos de unos campos morfogenéticos que no tendrían una existencia material hasta lo que ahora se dice. Doctor Delgado. Sí. Yo creo que nuestro problema es que estamos hablando de un tema muy complejo y que todos tenemos razón, porque claro, depende del punto de vista que apliquemos. Pero a mí me gustaría ir directamente a la pregunta que hacía Sánchez Dragó. ¿El cerebro de Sánchez Dragó es el mismo que el nuestro? ¿O que el mismo de Cristóbal Hafter o de una bailarina? Pues claro que no. ¿Y por qué no? Pues porque por las recepciones sensoriales de toda tu historia, tú puedes bailar de esa manera maravillosa como Ana Pavlova. Pues claro que no. ¿Y por qué no? Todas las noches bailo así, doctor. Ahora, no me lo creo. Pero, ¿y por qué no? Pues porque tu corteza motora ha recibido impulsos sensoriales diferentes de un bailarín famoso. Tan sencillo como eso. Y entonces, tu estructura anatómica, tus neuronas y tu glía, son diferentes de las de una bailarina. O sea, a lo que voy es que usamos todo el cerebro, claro que sí, pero hay zonas específicas en el cerebro para el amor, para el odio, para las percepciones religiosas. Probablemente sí, en nuestros monos y en nuestros pacientes. Yo conseguí lo que tú hablabas, de un miembro fantasma evocado por estimulación eléctrica del lóbulo temporal. Pero qué barbaridad. De manera que en el cerebro sí hay zonas para el amor, para el odio, para la agresividad, para la pacificación. Pero eso es así, a rajatabla. Por ejemplo, extremando las cosas. Si tú ahora activas, me tocas con un sensor eléctrico Sánchez o lo que Dragó, sea. no había que no aguantara. Por ejemplo, no consigues, no sé, que me enamore de aquel cámara. Sí, señor. Eso lo Garantizado, he hecho. ipso facto. Lo he hecho en seres humanos, para que te enteres. Segunda circunvalación temporal. Su estímulo provoca una flirteo conductal con el cámara que está ahí. Pero qué barbaridad. Bueno, ahora una modificación de la identidad sexual. ¿Pero qué me dice usted? De manera que pero el José cerebro... María es muy astuto y no dice enamorado, sino dice flirteo conductual. Yo ahora acabo de entender por qué Kim Basinger se enamoró de José María. Pero bueno. Pero es que antes Cacabelos ha dicho una cosa que es muy importante, que es que el cerebro hay que verlo de una manera muy personal, y el cerebro se va desarrollando desde la concepción, y hay estudios que son trascendentales, es decir, dos gemelos que son exactamente iguales hasta en la prueba de ADN, pues teóricamente se les somete a una culturización
distinta y se hacen distintos, aunque nos parezca que son muy parecidos, pero mantienen una identidad especial. ¿Eso valdría también para un ser humano clonado? ¿Sería su cerebro diferente? Exactamente igual. Exactamente igual, y es más, a la pregunta que hacíais antes, decir, nuestros cerebros son iguales. Yo ahí discreparía un poquito del profesor. Bueno. Yo creo que nuestros cerebros son todos iguales en cuanto a lo que es el proceso por el que nos ha pasado la evolución. Lo que pasa es que ha sido luego resultado de la influencia de nuestra educación, el entorno, todos los inputs que han llegado ahí, y entonces tenemos nuestra individualización cerebral, por llamar de alguna manera. Pero también hay algo genético. Evidentemente. Es decir, claro, que es lo que nos define como especie también. Exacto. Claro. Uno nace genéticamente con unas aptitudes que a lo mejor no desarrolla y que de repente desarrolla en un determinado momento. Aptitud hacia la música, aptitud hacia la literatura, que por un proceso de culturización no lo ha desarrollado, pero de repente se culturiza esa persona y surge esa aptitud que es genética. Un ejemplo mucho más simple, Paco. Por ejemplo, el niño que jamás conoció a su papá y que él camina idéntico que su papá. Y cuando se encuentran, les pones a los dos a caminar, los dos tienen la misma marcha, el mismo estilo, el mismo penduleo, la misma gracilidad. A ver, ¿dónde aprendió eso ese niño? Eso está. Ese es mi caso. En los genes. Ramón, yo no conocía a mi padre lo mataron en la guerra y todo el mundo, mis tías, me han dicho que yo caminaba igual que él, por ejemplo. Ahí es donde tenemos el acúmulo de toda la información genética que depositamos o somos depositarios tanto de nuestros progenitores como nuestra herencia universal que nos define. Por eso, en ese sentido, todos tenemos un mismo cerebro. Ahora, en un término para gente joven, ¿cómo sería nuestro cerebro haciendo un símil con los ordenadores? Todos tenemos el mismo ordenador, lo que pasa es que utilizamos diferentes programas. Y dependiendo del programa que le cargas, tú luego puedes hacer diferentes diabluras con el ordenador. Por poner un ejemplo simple, perdona Paco. Paco Rubio. Sí, yo quería volver al tema de los conceptos como la mente y el yo, etcétera, que son construcciones cerebrales. Y ahí quisiera echar mano de un ejemplo que pone un filósofo inglés moderno, Gilbert Ryle, ¿no? Que dice que llegó un señor a una universidad y quería conocerla. Y entonces el rector lo acompañó y lo llevó a las aulas, lo llevó a la cafetería, lo llevó a los despachos de los profesores. Y cuando terminó, ese señor preguntó, bueno, ¿y la universidad dónde está? Pues exactamente la misma pregunta que tú has planteado, Manuel. ¿Dónde está la universidad? ¿Dónde está la digestión? Podemos describir todos los procesos que pasan desde que entra el bolo alimenticio al intestino, al estómago, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y la digestión dónde está? Pues exactamente igual con la mente. A ver, hay una cosa ahí, lo que está... Bueno, después de la publicidad, Manolo. Último corte publicitario. Ya habrán adivinado ustedes que nuestro debate sobre el cerebro, vasto asunto, copa hoy la hora y media entera y verdadera del Faro de Alejandría. No tendremos Luna de Valencia. Lo dicho, la publicidad. Tercer y último tramo de este debate sobre el cerebro organizado en la sala de Frankenstein del laboratorio de El Faro de Alejandría. Otra de las cosas que suelen decirse a cuento del cerebro, sobre todo en los últimos tiempos, es que, bueno, sabemos que el cerebro tiene dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, y ahondando en esta especialización de las funciones del cerebro a la que tantas veces nos hemos referido a lo largo del programa, suele decirse, tampoco sé si esto es verdad o no, que el hemisferio derecho sería el específicamente femenino y el izquierdo el específicamente masculino, entendiendo por masculino y femenino un poco eso que en Oriente se entiende por yin y yang, es decir, el hemisferio derecho sería más artístico, más intuitivo, más emotivo, más sentimental, más sintético, más femenino en definitiva, y el hemisferio izquierdo sería más numérico, más científico, más analítico, más masculino en definitiva. Y se nos dice también que la inteligencia emocional, un término que en los últimos años se ha puesto muy de moda, dependería en cierto modo de la capacidad de fundir los dos cerebros, lo masculino y lo femenino, convirtiéndonos así en seres humanos que ya no son ni varones ni mujeres, sino que son andróginos.
hay dos hemisferios, bueno, sí, hay dos hemisferios. Esos dos hemisferios son efectivamente sede de distintos géneros, Son de distintas maneras de ser hombre. Eso lo sabe muy bien Cacavelo, son dos hemisferios distintos. No es el tema del derecho o el izquierdo, porque eso es un cruce y puede ser. Y es verdad que tienen funciones distintas y depende del desarrollo de un hemisferio y otro, que se sea de una manera o de otra, insisto, hasta desde el punto de vista corporal, es decir, hay unas personas que nacen zurdas, otras que nacen diestras, otras que nacen ambidiestros, hay enfermedades, sobre todo las de origen más psíquico, por así decirlo, más de la parte alta del cerebro, que se dan más en un lado del cuerpo que en otro. Y resulta sorprendente que teniendo dos hemisferios así, pues nada más que tengamos un corazón, aunque esté dividido en dos. Pero es verdad que hay dos hemisferios bastante distintos. Ahora, lo que yo diría es que sí, hay dos hemisferios, pero interconectados por las comisuras. Que si no, no habría cerebro, más de José un María. millón de fibras. Claro. De manera que funcionan al unísono. Dos hemisferios, sí, pero dualidad en la unidad. Y luego otra cosa, contestando directamente a la pregunta de Sánchez Dragó, y un poco, quizá diferente opinión a la de Cacabelos, es que hay algo que tenemos que comprender, la dirección preferencial de aprendizaje. Sánchez Dragó decía, pues si yo ando igual que mi padre. Bueno, porque lo ha aprendido, pero ¿está eso en los genes o está en el aprendizaje posterior al nacimiento? Si no ha conocido No, a en su mi papá, caso no lo he aprendido, Bueno, no lo conocí. si no ha conocido a su Murió papá, antes de que yo nací. Ya lo sé, pero tú tienes menos que un una familiar no andará como su preferencia, padre. ya, Un tú tienes tío, una preferencia de aprender Mi cosas. tío estaba en la cárcel cuando yo era niño, Ya, o sea que yo tampoco lo veía andar. lo que recuerdo es el gran error soviético de quién, de Lysenko, Sí, Lysenko. que creía que los caracteres adquiridos podían tener continuidad genética. Eso es falso. Y eso fue el gran problema de la agricultura soviética, el gran fracaso de la agricultura soviética. Así es que, si Lysenko se equivocó, ¿tú también te has equivocado? Cuando has aprendido a andar igual que tu papá. Pero José no lo María. sé. Bueno, pero hay cosas que son seguramente genéticas. El reconocimiento de las caras de los congéneres. Bueno, se sabe algunas que cosas se pueden transmite. ser, pero yo creo que eso es importante, diferenciar lo que es genético y lo que es adquirido. Yo quiero interpretar la carga de profundidad que nos lanzaba Fernando al principio sobre lo izquierdo-derecho y todas las cosas. La naturaleza, nos guste o no nos guste, es diversa, y la especie humana, nos guste o no nos guste, es dual. Hemos evolucionado a ser dos bichitos prevalentes en la evolución, uno caracterizado por XX, que se llaman hembras, y otro caracterizado por XY, que se llaman machos. Los machos tenemos menos dotación genética, somos más vulnerables, vivimos menos y además tenemos una estructura cerebral diferente a las mujeres. ¿Y qué pasa con los andróginos? Pues imagino que serán un subproducto o un supraproducto, no lo Lo sé. digo por Fernando. Que Bueno, yo no he llegado a serlo todavía, estoy en ello, ¿eh? Está muy bien. A un horizonte utópico. autodenomina. La provocación está muy bien. Pero vamos a ver, yo creo que esa es la realidad. Y entonces la naturaleza nos ha hecho así, o las circunstancias nos han hecho así. Por lo tanto, claro que hay una diversidad o una diferenciación clara entre el cerebro. Bueno, y esa diferenciación... Es un producto, porque el andrógeno es un subproducto. Yo no sé, No, más bien Paco. sería un superproducto. Porque, por más que un ejemplo, en la subproducto. humanidad, las personas que han movido a la humanidad hacia adelante, Sí. también son un subproducto porque es una minoría. No, para nada. No estamos introduciendo un término conflictivo. ¿eh? Yo estoy diciendo que la evolución nos ha hecho diferentes y dentro de esa diferencia, ¿por qué no hemos de admitir otras variantes? Bueno, pero podríamos invertir. Decía, el producto es el andrógeno y el subproducto son los sexos diferenciados. ¿Y qué evidencias tenemos en la historia de la evolución y de nuestra especie de que sea eso así? Ah, no, ninguna. Es una interpretación. Por eso digo, la pongo en entredicho porque es una interpretación. Pero Bueno, el debate es que hablando de evidencias... Lo que preguntaba Sánchez Dragó, sí, primero, si hay dos
hemisferios diferentes. Volver al tema. Es verdad que hay dos hemisferios diferentes, ¿no? Uno izquierdo y uno derecho. No tiene nada que ver con la política, sino con la ubicación, el espacio. Y eso implica que también las zonas cerebrales son distintas. Y eso se ve muy bien, sobre todo a través de la experiencia médica y sobre todo a través de los traumatismos cráneoencefálicos, que a uno se le puede quitar el lóbulo temporal izquierdo y entonces se desarrolla o asume unas funciones el lóbulo temporal derecho que son distintas desde ese momento a como era antes. Es decir, o se hace más extrovertido o más masculino o se hace más femenino. Yo hace muchos años hice una experiencia en la televisión que es muy curiosa. Es decir, si yo cojo a José María Rodríguez Delgado, le saco una foto de frente, le parto por la mitad y uno las semicaras derechas, las semicaras izquierdas y su cara, pues entonces se ve que hay tres tipos de caras. Una cara más masculina, una cara más femenina y la cara normal del profesor Delgado. Lo importante es cómo se reconoce mejor José María Delgado. Y uno se reconoce mejor en un tipo de cara, en la llamada del mundo femenino o la llamada del mundo masculino. Y esa es una experiencia interesante que puede servir para el estudio de determinadas enfermedades psicológicas o la aproximación más a ese mundo de los sentimientos, ver si uno es más masculino o uno es menos femenino, entre comillas. Bueno, de hecho, a mí no me líes, ¿eh? A mí no me líes. Yo estoy muy claro en la vida y en todo. A tus años, mira lo que está pasando. Se ha exagerado muchísimo. Esa división tan radical como la has planteado tú al principio, Fernando, es un poco exagerado. Bueno, con ánimo pedagógico. Ya, porque es resultado de experimentos en seres humanos en donde se han dividido los hemisferios, ¿no? Mejor dicho, se ha cortado las 200 millones de fibras que un hemisferio con otro. Y claro, esos resultados no son fruto de la normalidad. Delgado lo ha dicho clarísimamente. Normalmente hay una unión entre ambos hemisferios y por tanto hay una relación muy estrecha a través de muchísimas fibras entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Bueno, se supone el cerebro no se ha detenido en su evolución, el cerebro sigue evolucionando, no ha llegado a una fase final, ¿no? Se supone, es así, estamos todavía evolucionando. Bueno, entonces lo que yo os pregunto, de la misma manera que al amígdala se le unió el córtex y al córtex el neocórtex, ¿cabe pensar que en el futuro exista no solo una nueva función del cerebro que consistiría en esa fusión de los dos hemisferios, de lo masculino y lo femenino, sino que fisiológicamente esto también tuviese una representación anatómica, material, palpable en el cerebro? Sí, que cabe, es más, yo creo que nuestra educación actual, que es errónea, debe ser modificada precisamente para lograr un hombre del futuro pues que sea mejor que como somos nosotros. Por ejemplo, menos agresivo, menos guerrero. ¿Eso es posible? Yo creo que Pero sí. ese hombre del futuro tendrá un cerebro diferente. Sí. Morfológicamente, esos cerebros. Morfológicamente, neuronalmente y glialmente diferente. Pero, sí. pero más liso o más rugoso. O sea, la pregunta antes de Paco, para ir atando cabos, porque creo que dejamos hay que irlos flecos sueltos. Yo creo que es muy importante y que tiene una importante repercusión social. Estaríamos hablando de si, por ejemplo, el problema de la homosexualidad es un problema biológico, es un problema sociológico o es otra historia, ¿no? Y eso tiene toda una serie de connotaciones. Por eso yo decía que es importante ubicarnos siempre un poquito en la normalidad estadística. Y luego, la normalidad estadística en biología, en sociología y en casi todo, suele ser una curva de Gauss, donde hay dos desviaciones estándar a la derecha y dos desviaciones estándar a la izquierda. Todo depende de lo que queramos aceptar dentro de la curva. Ahora, desde un punto de vista cuantitativo, hay una estructura cerebral diferente para los hombres, hay una estructura cerebral diferente para las mujeres a nivel microscópico y a nivel morfométrico, y eso está íntimamente relacionado con una función, una conducta y un patrón, que eso se puede modificar con manipulaciones hormonales, con pequeños defectos en el problema de la evolución embrionaria y todas estas cosas. Pero Ramón, yo estoy completamente en contra de la media estadística, porque los genios que han movido la historia de la humanidad no están dentro de la curva de la campana, Paco, están en el margen. Totalmente de acuerdo. El propio Nietzsche decía que el mundo se está movido por epilépticos, una exageración típica suya, ¿no?
hasta ese punto llegaba, ¿no? Luego, entonces, ¿qué valor tiene la mediación? Yo estoy en la periferia del cerebro, si os dais cuenta, ¿no? Y os escucho hablar, y desde luego, siempre que escucho hablar a neurólogos, para mí, tanto antes que se estaba diciendo de que el cerebro es una caja de resonancia, el cerebro es un ordenador, siempre os veo muy deterministas. Os escucho muy deterministas. ¿Pero qué es el bueno, determinismo? ahora te Yo digo. no acabo de Bueno, entender pues yo te lo explico. el término. Yo te lo explico. No lo entiendo. Sí. Yo rechazo, Bien, pues yo no lo rechazo, lo afirmo No, realmente. a ti te Entonces, encanta porque bien, llevas te lo voy a explicar por qué. Te estirándonos voy a explicar toda por qué. la hora. Vamos a ver. Me encanta porque además es una de las preocupaciones que escucho de la gente. ¿De acuerdo? Es decir, cuando se escucha hablar siempre una persona que está trabajando sobre la materia, uno acaba entendiendo que parece que el sentimiento, el amar o lo que uno es un montón de células más o menos organizadas. Es decir, por eso muchas veces el determinismo... Y lo somos, sí, te guste sí, o no te guste. sí, pero no solo un montón de células, no solo un montón, por lo menos yo no me considero... No, tú ¿de y acuerdo? yo y todo. Tan bien organizadas, tan perfectas, Sí. tan maravillosamente desarrolladas, Sí, pero que cuando somos tú capaces sí, pero de cuando hablar. estás Pero eso hablando... no es determinismo, eso Bien, es la realidad. bueno, no, la La realidad... evolución es determinista. Sí. A ver, la evolución realidad... puede ser determinista, pero ¿a dónde Sí. nos determina? A ver, la realidad no la podemos definir, supongo que subjetivamente, porque a lo máximo que tú puedes hacer es dar una interpretación de lo que tú crees que las cosas son. Lo que no puede ser es que tú categóricamente digas que la realidad es esto, porque eso no puede ser. Nadie Aquí lo ha estamos... dicho, nadie bien, lo ha dicho. pero Sencillamente, por si acaso. No, Vamos a tranquilo ver. que en esa trampa no vamos Bien, a caer. yo ninguno tampoco de los que caigo en la estamos tuya, aquí. pero déjame terminar. Pero no, que no es trampa. Vamos a ver, Vamos a ver. para no crear confusión ni un debate innecesario. Sí, Es decir, bueno, ¿quién dice lo que es un debate innecesario? Vamos a ver, el Vamos a ver. debate Cuando yo estoy innecesario- escuchando hablar de que, por ejemplo, si el cerebro es una caja de resonancia ¿Quién o el dijo- cerebro es un quién dijo ordenador... ¿Quién dijo que el cerebro era una Bueno, casa de cuando resonancia? se dice de alguna manera ¿O que era que un cuando ordenador? yo... Vamos a ver, aquí es... Hombre, pues el ordenador lo has dicho tú. No, yo no he dicho Pues que era un entonces había que ordenador. darle vueltas Yo a la he dicho cinta. que como símil, para que la gente Bien. se haga una idea, todos Pero- tenemos el mismo Sí. ordenador, solo que con programas Pero yo te diferentes. digo cómo se Eso puede no es ser interpretar eso. Es decir, determinista. eso se puede, pues puede ser perfectamente determinista. Casi todas las teorías computacionales de la mente son deterministas. Todas las teorías de Allen Newell y todas las teorías de David Mark Manuel son... no cree a mí fantasmas que que no me existen. importan las teorías No creo que de ninguno de David nosotros sea Bien, pues capaz pues de para- decir pues- que la mente Mucho mejor. o Yo el es que cerebro me es un estoy- ordenador, en este porque es que momento no, yo- ni siquiera se nos Sí, ocurre. claro. Yo me estoy poniendo desde el punto de vista del espectador en este momento. Ya. Cuando yo escucho realmente de que el cerebro es un ordenador, yo creo que hay que dejar una serie de cosas claras. Que el cerebro no es solo un ordenador, Nadie es lo ha mucho dicho. más que un ordenador. Segundo, que no. que el cerebro no es Sí, pero una mucha caja- gente lo dice, Sí, eso un es momentito, verdad, por sí, favor. sí, pero Entonces, que el Y segundo... el cerebro de algunos es menos que un Eso ordenador. es. Y entonces, el cerebro, y el siguiente es que además el cerebro tampoco es una caja de resonancia que estimulando tal zona del cerebro se produce realmente una conducta real y verdadera del sujeto. Porque según muchas el doctor veces... Delgado, sí. Un momentito. Pues, desde luego, Bien, sí. yo Absolutamente. creo Ahí que discrepo eso queda completamente. de una manera artificial. Tú estimulas la corteza motora Sí. y siempre se te va a mover la mano derecha. Bien, de acuerdo, Y pero- eso es determinista y Sí. eso es siempre en monos, en perros y en seres humanos. Sí, pero le voy a dar un sentido de totalidad. Eso Si yo es tengo así. aquí una batería de Pero, estas que profesor, tocan los Ahora, músicos... ahora, ¿por qué- al mismo por qué le tiempo que tenemos- eso, como Sí. es muy complejo, Sí. hay muchas drogas que Exactamente. no son deterministas. Profesor, pero Así que ¿por las dos qué- cosas son verdad. Sí, Pero lo que ¿por yo- qué le tenemos que llamar a eso determinista? Eso no es determinismo. Eso no, No, es pero no, determinismo. está muy bien, muy No, bien. Muy lo bien. que yo quiero decir... Claro, funcionalismo. Bien, lo que yo quiero decir, si yo Eso tengo es una batería, funcionalismo. si yo tengo una batería aquí de esas que tocan los músicos de rock, si yo le doy a cada timbal, seguro que el sonido es diferente. Pero dándole a cada timbal un golpe, aquello no ha compuesto realmente ningún tipo de ritmo. Quiero decir que realmente ese tipo de expresiones que son correctas porque suceden, lógicamente, yo creo que tiene todo su sentido a la hora de una conducta holística, organizada y de interrelación. Yo me pongo un poco diríamos en el telespectador para dejar de claro, por lo menos por mi responsabilidad en este debate, de que el cerebro y el ser humano es mucho más allá que los símiles que realmente utilizamos. Yo creo que eso Bueno, lo hemos dicho todos. Sánchez de Aragón, Yo lo diferentes remarco. maneras. Yo lo remarco. planteaba una cosa, es decir, el proceso, he creído entenderle, de culturización del hombre, los últimos enormes avances que ha habido últimamente, sobre todo a través del conocimiento tecnológico, no han hecho que la capacidad cerebral, desde el punto de vista del volumen, sea mayor. Claro, no sabemos cómo es el cerebro del hombre de Atapuerca, ni siquiera sabemos si es hombre. Intuimos que es un hombre
por estudios científicos, pero no sabríamos si podríamos en estos momentos, lo tuviésemos aquí sentado, decir que era un hombre o estaba más cercano a un mono. Yo por lo menos eso tengo mis dudas. Entonces, es verdad que la capacidad del homínido cerebral no ha aumentado tan rápidamente como se ha aumentado en el conocimiento del medio. Lo cual vuelve a la pregunta de antes, que es que probablemente eso de las capacidades cerebrales sea algo mucho más complejo. Por lo tanto, no hay por qué pensar que la evolución del cerebro vaya a ser tan rápida desde el punto de vista morfológico y desde el punto de vista de la capacidad craneal como el conocimiento que tenemos del medio, de nosotros mismos. Es decir, que en ese sentido sí que el cerebro en general potencialmente tiene mayor capacidad de la que normalmente creemos que usamos, lo cual no quiere decir que no funcione de una manera continua e integrada. Una de las preguntas que hacías tú... Sí. Perdón un momento, lo que acaba de decir, para que no se me vaya, el doctor Peciborro, importante. Un ejemplo muy claro del primitivo, de la persona que tiene una cultura que no está civilizado, etcétera, lo que han estudiado los antropólogos. No es lógico, no es analítico, no es dualista. Tiene una mente completamente distinta a la nuestra y sin embargo tiene exactamente el mismo cerebro. Exacto. Con respecto a la pregunta tuya, que es muy interesante, es decir, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia el cabezón del marciano de cabeza lisa o hacia la cabecita fusionados los dos hemisferios, como creo que por ahí va una de tus preguntas? Yo creo que ahí tenemos que dejarnos de... tenemos que tener un poquito capacidad crítica y no dejarnos influenciar demasiado por Hollywood a la hora de interpretar el futuro de nuestra cabeza como una cabeza lisencefálica, es decir, lisa y cabezona, porque lo que va a ocurrir es justo todo lo contrario. Es decir, si interpretamos la evolución embriogénica y fetal, que no es discutible, porque está ahí desde miles de millones de años, y lo que es nuestro desarrollo y maduración cerebral, y seguimos esa evolución hacia el envejecimiento del cerebro, a mayor número de pliegues, aumento de la superficie cerebral. Precisamente nuestro cerebro se pliega para ganar en superficie. Pero que conste que el tamaño no puede cambiar porque el canal del parto presenta una limitación para el parto. Hasta el canal del parto no permite un crecimiento que del cráneo. dilate el canal del la parto, pelvis puede cambiar. Y entonces habremos dado un salto cualitativo en la evolución. Reconoce ahora que bueno, que lo del canal del parto tiene una poca importancia desde el punto de vista médico, porque se hace la cesárea. Claro. Y desde luego, los niños nacidos por cesárea no son ni más inteligentes ni distintos que los no nacidos. Y eso que en Estados Unidos se puso muy de moda el tema de las cesáreas, no es verdad, como un avance científico en cuanto al desarrollo del cerebro. O resulta que no ha sido así. Perdonadme, quería formular una pregunta relacionada con esto que estamos diciendo, con el hacia dónde va el cerebro. Cabe pensar, o incluso a lo mejor esto está sucediendo ya, en una sinergia de cerebros, y ese sí que sería el verdadero ámbito de lo transpersonal, a partir del momento en que existiera una sinergia. Yo ya te he dicho muchas veces en broma a ti, que eres también profesor de la Universidad de Osaka y que también estudias allí. Yo soy también, como tú, muy japonesizante, que yo tengo a veces la impresión de que en Japón los cerebros actúan ya de forma sinérgica, mientras en Occidente no. Pero en fin, bromas aparte, ¿cabe pensar en eso? Es que no entiendo. Es decir, que los cerebros, es decir, que cada cerebro deje de actuar dentro de cada persona, sino que se cree una comunicación, es decir, una especie de funcionamiento cerebral en cadena, una especie de gran cerebro colectivo. Eso es cultura. Las hormigas y las abejas lo tienen. Eso es cultura. Las hormigas lo tienen, los seres humanos lo tienen. Sheldrake dice por vía morfogenética que sí. Sí, pero se transmiten de forma energética y eso es complicado explicarlo realmente. Hay una pregunta que estás diciendo aquí. ¿Vosotros creéis en lo que es cultura? Tú has dicho
eso, abejas y hormigas. Las abejas y las hormigas efectivamente actúan sinérgicamente y actúan admirablemente. No hay hormigas o abejas díscolas. En cambio, los seres humanos no actuamos sinérgicamente. Bueno, somos díscolos todos en mayor o menor medida. Es gregario, como es gregario, pero cualquier otra especie, ¿no? Oye, pero Ahora, yo sé por dónde vas ojo, tú. Ramón, pero gregario, es que ahora recuerdo lo que me dijo Arzuaga, el hombre de Atapuerca, en realidad ahora es Arzuaga, ¿no? Arzuaga me decía hace poco, con el que estuve conversando, que el paso del hombre de Neandertal al hombre de Cro-Magnon se basa en que, a diferencia de lo que sucede en el Neandertal, el Cro-Magnon tiene capacidad simbólica. Y la capacidad simbólica, que es la capacidad, bueno, del símbolo, de la bandera, de la tribu, del clan, de la nación, de los nacionalismos, en definitiva, ahora habría que interpretarlos también desde este punto de vista, eso es lo que permite a los seres humanos asociarse entre sí y poner en marcha el mecanismo de la historia, de la sociedad, etcétera. Es que esa capacidad de relación que estás diciendo, hay una cosa que, no sé, quizás los especialistas en el tema podíais comentar, ¿no? Por lo menos yo lo que yo estaba leyendo es que decía que en el cerebro ya no era tan importante el número de neuronas como la capacidad de crear más relaciones entre las propias neuronas, ¿no? Y el hecho de crear más relaciones entre las propias neuronas estaba haciendo posiblemente la evolución. ¿Qué decís de eso? ¿Es así, no? Sí. Eso Todo lo dijo esto. Cajal, Yo no sé si, por hace ejemplo, mucho tú tiempo. conoces los Claro. experimentos que llevó a cabo en México el neurofisiólogo Jacobo Greenberg, que se relacionaban precisamente con esta capacidad de los cerebros de entrar en contacto entre sí, de cerebro a cerebro, sin Pero más. eso ya lo estamos haciendo con el Internet, con la Comunidad Europea. Eso iba a decir. De manera que eso ya existe en un grado muy No, porque primitivo. no son los cerebros los que directamente se ponen en comunicación a través de Sí. Internet, somos tú, yo y Bueno, aquel. claro, son pero los seres humanos cerebros, tal y como los pero son entendemos. cerebros. Y eso ya lo dijo Federico Mayor Zaragoza. Ya dijo que al lado de las fuerzas de ocupación había que tener maestros que dieran una nueva educación a los seres humanos en los países diferentes. Esa Eso es la pregunta sinergismo. no tiene Pues sí. respuesta, es decir, evidentemente el hombre occidental y europeo es mucho más homogéneo que el hombre de la Edad Media. Pero la homogeneidad no significa ni falta de libertad, porque además la homogeneidad es un poco externa, es decir, bueno, pues aquí hay unos que llevan corbata, otros que no llevan corbata, y realmente lo que ha ocurrido es que últimamente los que vamos sin corbata somos más que los que van... Bueno, y son temas culturales y son temas... Es muy difícil de responder. Ahora, comunicación directa entre cerebro y cerebro, es decir, lo que se llama telepatía, transmisión del pensamiento. Pues bueno, los psiquiatras sabemos mucho de transmisión de pensamiento, no porque la tengamos, sino porque vemos enfermos que nos lo cuentan. Y sabemos que ese es un fenómeno que no tiene nada que ver con lo que la gente cree que es la transmisión del pensamiento. Pero eso lo hemos hecho nosotros hace 20 años con chimpancés. El cerebro se comunicaba con el ordenador y el ordenador tenía una feedback al cerebro. De manera que cerebro, esto en el chimpancé, cerebro, ordenador, cerebro, ya eso no es un misterio, eso ya se ha hecho. No, pero yo entiendo que lo que planteaba Sánchez Dragó, es decir, si poniendo aquí un muro de Berlín yo transmito, no un número o no el azar y la necesidad, si soy capaz de transmitir un sentimiento a través del muro. Eso es lo que intentaba demostrar Jacobo Greenberg con sus experimentos. Sin el contacto humano, sí. ni el contacto... Eso es muy complejo. Bueno, Es que eso científicamente, en los paradigmas científicos actuales, es indemostrable. Hay que ir a otros nuevos. Perdóname, paradigmas. Manolo, te estoy quitando durante todo el programa la palabra, no te pero es que ahora os la tengo que quitar a todos porque el programa se acaba. Nos quedan 2 minutos escasos y yo creo que hay un tema que inevitablemente tenemos que tocar porque interesa muchísimo a la gente y es el tema del envejecimiento del cerebro, de las enfermedades que se derivan del envejecimiento del cerebro, ya sea demencia senil, arteriosclerosis, Alzheimer, y de qué podemos hacer para retrasar en la medida de lo posible en esta sociedad cada vez más envejecida este momento. Esto es algo que preocupa muchísimo ahora a la gente, ¿no? Es un tema candente de la sociedad. Pues yo creo que fácil. tú, bueno, ejercicio y ejercicio mental. Bueno, muy fácil para ti que estás como estás, claro, claro, claro. De manera que es posible, claro que es posible. Ahora, ¿qué medios tenemos que aplicar para retrasar el envejecimiento? Tú sabes que ha habido una reunión hace 2 años en Filadelfia hablando sobre ese tema precisamente. Y tú sabes quién se oponían a la prolongación de la vida humana, los teólogos, porque, una barbaridad, pero bueno, retrasaban
la unión con Dios. ¡Qué barbaridad! Eso es histórico, ¿eh? Ha pasado hace en la reunión de Filadelfia. De los teólogos se puede esperar cualquier cosa. Ramón Cacabelos, tú has investigado bastante, has sido puntero en las investigaciones relativas al Alzheimer y a todos estos procesos degenerativos cerebrales. Yo creo que hay que dar dos mensajes claros. Lo que tiene que perseguir una sociedad moderna, lo que tiene que perseguir el hombre del siglo XXI es lograr que se aproxime la esperanza de vida a la longevidad de especie. Exacto, muy bien. El hombre está dotado heredobiológicamente para superar los 120 años. Lo que tienen que hacer los estados modernos es hacer que la esperanza de vida de la población, que viene determinada por la alimentación, la educación, los accidentes, las enfermedades, todo lo que el ambiente nos echa encima, minimice lo más posible la influencia negativa sobre la trayectoria del hombre sobre la Tierra, de tal manera que esa esperanza de vida se vaya aproximando al óptimo de longevidad. La demencia, la gente debe tener claro que hay 80 tipos diferentes de demencia y las dos más importantes son una degenerativa que nos viene marcada por los genes, es la claudicación de más de 15 genes en diferentes puntos del genoma, que es la muerte prematura de las neuronas y que eso es el Alzheimer. Y otra, que es la más frecuente todavía a partir de los 70 años, que es el atasque de las cañerías, que comentábamos antes también. Es decir, cuando las arterias del cerebro se endurecen, no pueden oxigenar el cerebro y entonces las neuronas mueren. Y nos encontramos nuevamente con un dualismo estadístico. Bueno, ¿y qué podemos hacer clínicamente, farmacológicamente, para atajar este problema? Desde ¿Si luego, es que podemos hacer algo? Desde luego, contra la demencia vascular lo podemos hacer todo, porque son las mismas estrategias preventivas que para el corazón, que para la hipertensión, que para la diabetes, que para las hiperlipemias, es decir, controlar todo aquello que sabemos que son factores de riesgo para nuestra salud cotidiana y que conocen hace 50 años. Para la enfermedad de Alzheimer estamos precisamente ahora desarrollando estrategias de prevención basadas en el entendimiento del diálogo de los genes dentro del genoma, porque ¿eso es determinismo? No. No es determinismo, porque es una genética... No saques la palabra, Ramón. No, es un término... No, el término es la genética de susceptibilidad, que no tiene nada que ver con la genética mendeliana. Habría que añadir, Ramón, que la terapia génica nos va a permitir incluso modificar la longitud programada de la vida. Así es, así es. Lo que pasa es que ¿qué vida es la que vamos a vivir si la prolongamos? Claro. No hay tiempo para más. Ramón, todas las personas que tenemos más de 60 años, yo me cuento, por desgracia, entre ellas, en estos momentos estamos, yo creo que el 90, todas quizá no, pero el 99,99% de esas personas estamos convencidos de que ya tenemos Alzheimer. Tú, así, visto desde fuera, ¿aprecias en mí algunos síntomas o de momento no? Yo creo que ese esnovismo es peligroso y lo que hay que hacer es justo lo que tú acostumbras a cultivar y el profesor también, ¿no? Es decir, nuestra especie está dotada para vivir muchos años y que nuestro sistema nervioso, que nuestro cerebro funcione brillantemente. Ahora sí, si en algún momento eso choca con nuestra capacidad de hacer las cosas que cotidianamente venimos haciendo, entonces luz roja, pero ese no es tu caso. Hasta aquí nuestro debate sobre el cerebro. Indagar en él, recorrer su laberinto, desvelar sus misterios y alcanzar su centro es, créanme, la única tarea que de verdad me importa a mí y a la que sustancialmente me dedico en esta recta final de mi existencia. Veremos a ver a dónde llego, veremos a ver lo que la humanidad hace, sabe hacer, logra hacer, quiere hacer con esa central de energía limpia y casi inagotable que alienta desconocida aún ingobernable dentro de nuestro cráneo. Agradezco cuanto a propósito del cerebro nos han dicho hoy aquí los doctores Rodríguez Delgado, Ramón Cacabelos, Francisco Rubia, José Miguel López Ibor, Manuel Almendro y el psicoterapeuta José María Doria. Agradezco también la silenciosa pero cómplice presencia de todos ustedes. Piensen y a partir de ahí, lo insinuó Descartes, existan. Si aprenden a manejar, a aprovechar su cerebro, seguro que llegarán lejos en el camino de la vida. Dentro de 7 días, haciendo camino de la vida al andar, estaremos de nuevo aquí. Buenas noches.